Ahí está, profe. Bueno, buenas tardes. Eh, Les cuento que con la ayuda de Martín vamos a tratar de desarrollar las clases que yo ya les había enviado por correo, que él también se ocupó de pasarles. Entonces, vamos a dar estas clases habladas con audio y entonces ustedes van a ir mirando de nuevo con lo que ya se les envió y van a ir haciendo todas las preguntas, van a escribir las preguntas y va a llegar un momento en el que vamos a reunirnos, entonces como para que ustedes puedan hacer ahí sus preguntas y eh, dilucidemos todas las dudas que tengan. Así que ustedes ya tienen la primera clase, que es la que habíamos dado aquel único sábado, en el que yo les había explicado lo que era la epidemiología, cuáles son los usos de la epidemiología y por qué era importante. Entonces, en este momento vamos a dar lo que es vigilancia epidemiológica, también como aprovechando un poco la situación en la que estamos. Ustedes todos saben que estamos en plena pandemia de la COVID-19, es la COVID por el hecho de que es la enfermedad. Entonces, vamos a ir adaptando nuestras clases también de acuerdo a esta situación que es única realmente y que yo creo que no se va a repetir en mucho tiempo. Así que vamos a tratar entonces de aprender de esta pandemia para que podamos explicar mejor en qué consiste la epidemiología y por qué es tan importante. Entonces, vamos ya al tema que es vigilancia epidemiológica. Antes de empezar a comentar lo que es vigilancia en sí, vamos a ejemplificar y poner digamos, como comparando con lo que hace un vigilante en una cuadra. ¿Qué es lo que hace un vigilante en una cuadra? Nunca el vigilante porta armas porque no puede usarlo, a no ser que sea de alguna empresa con la que sí tiene un contrato en la que puede portar armas. Pero generalmente el vigilante de la cuadra no porta armas porque no puede intervenir. ¿Cuál es la intervención, entre comillas, que hace el vigilante? Él tiene que observar lo que pasa en la cuadra sin hacer ninguna intervención. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros queremos tener un vigilante en la cuadra? Lo primero es conocerle y que nos conozca. Ellos tienen que pasar casa por casa a conocer cómo está, cuáles son los miembros de la familia, esas personas que componen la familia, qué horario de trabajo tienen de entrada y de salida a la casa también, a qué hora es la última vez que va a entrar o salir y tener todos los números telefónicos con él. En el caso de que tenga o que vea algo anormal en la cuadra o en una de las casas, entonces él tiene el número telefónico como para avisar en la casa que está pasando algo y que no salgan, y al mismo tiempo avisa a la comisaría más cercana para que ellos vengan a intervenir. Entonces, ¿cuál es la función del vigilante? La función del vigilante va a ser observar, observar como para que posteriormente se avise al personal que realmente tiene que venir a intervenir, que en este caso va a ser el policía de la comisaría más cercana. Entonces, ahora sí podemos empezar a ver lo que es vigilancia epidemiológica, teniendo siempre presente que el vigilante de la cuadra es lo que hace, en nuestro caso va a ser la vigilancia epidemiológica. Entonces vamos a tener siempre presente esa comparación. Entonces vamos a lo que es el concepto de la vigilancia epidemiológica. Es el análisis de datos recopilados en forma sistemática, periódica y oportunamente
y convertidos en información, la que debe divulgarse a quienes tienen la responsabilidad de intervención en el área en cuestión. Entonces, ¿por qué dice recopilación de datos en forma sistemática, periódica y oportuna? Porque todos los días este vigilante, vayamos de nuevo al vigilante, porque todos los días este vigilante está recopilando datos. O sea, esta persona salió y volvió a la hora que indicaba. Periódica porque todos los días tiene que ver y tiene que observar esa misma conducta. Y oportunamente, por supuesto, si el vigilante vio que la noche anterior estaban tratando de entrar en la casa a un horario que no estaba establecido y dice al otro día se dan cuenta los ocupantes de la casa o los dueños de la casa que se les robó el auto, no puede salir a decir el vigilante, ah, sí, yo había visto eso anoche y no avisó. Entonces esto ya es, ese dato ya está dado en forma inoportuna. Por eso tiene que ser sistemático todos los días, periódica, así como se había dicho, de mañana a tarde, y oportunamente tiene que llegar a tiempo. Eso se convierte en información y eso debe divulgarse a quienes tienen la responsabilidad de intervención. En este caso va a ser la comisaría. Entonces, ese concepto hay que tener bien presente y para hacerla más cortita, ¿qué es lo que es la vigilancia epidemiológica? Es información para la acción. Eso entonces ustedes tengan bien presente que es lo más cortito que se puede decir de lo que es vigilancia epidemiológica. Entonces, ¿cuál es el propósito de la vigilancia? Identificar hechos sobre el estado de salud de las poblaciones con la finalidad de intervenir precozmente en el control de los problemas de salud y asimismo aportar conocimientos integrales para la planificación, ejecución y evaluación de esas acciones en salud. Entonces tengan presente que yo siempre voy a ir o subrayando o cambiando de color las letras cuando yo quiero que esa sea la expresión que quede bien clara. Entonces, ¿para qué hago yo esto? ¿Cuál es el propósito de la vigilancia? Saber lo que está pasando para poder intervenir posteriormente. ¿Cuál es el concepto clave? Entonces, vigilancia para la acción o información para la acción. Es la recopilación de la información en forma oportuna, sistemática y ordenada. ¿Y cuál es el objetivo? Actuar oportunamente y recomendar medidas de prevención y control. ¿Cuál es el propósito final? Contribuir a mejorar el estado de salud de la población. Entonces yo estoy vigilando constantemente y se vigila cada enfermedad en particular. Por eso, para la vigilancia de cada enfermedad, yo tengo que tener un objetivo. ¿Qué es lo que quiero vigilar? Entonces hablamos de un sistema de vigilancia en salud. ¿Qué quiere decir sistema? Que esto tiene que estar organizado, ordenado. Entonces, la vigilancia en salud tiene un sistema que es el registro sistemático y estudios epidemiológicos que hay que hacer para saber qué es lo que está pasando con X enfermedad, información oportuna y relevante que hay que recoger para mejorar políticas de desarrollo de servicios de salud. ¿Para qué? Para obtener una atención oportuna y eficaz, y todo esto para mejorar el estado de salud de la población. Entonces, hay varios pasos que hay que hacer para llegar a un buen sistema de vigilancia en salud. Y eso es lo que vamos a desarrollar a partir de ahora. Entonces, ¿cuáles son los usos de la vigilancia epidemiológica en la salud pública? ¿Para qué vamos a utilizar? Para cuantificar y calificar en cuanto a su magnitud a los problemas de salud. ¿Cuán grande es ese problema? ¿A cuánta gente está afectando? ¿Afecta a la mitad de la población o a toda la población? Cuantificar y calificar en cuanto a su gravedad a los problemas de salud. Este problema de salud, ¿a cuánta gente está matando? ¿A cuánta gente le está dejando
con discapacidad. Cuantificar y calificar los factores, marcadores y grupos de riesgo. Acá vamos a detenernos un momento para hablar un poco de qué son los factores de riesgo y los factores marcadores de riesgo. Los factores de riesgo son aquellos factores que pueden ser modificados. Por ejemplo, un factor de riesgo para el cáncer del cuello, para el cáncer de pulmón va a ser el tabaquismo. ¿Por qué es un factor de riesgo? Porque si yo elimino ese tabaquismo, no voy a tener cáncer de pulmón. Entonces, esa es la relación que tenemos que tener presente. Factor de riesgo es aquel que yo puedo modificar y marcador de riesgo es aquel que yo no puedo modificar. ¿Qué es lo que no puedo modificar? La edad, el sexo de una persona, la raza, tampoco. Entonces, los marcadores de riesgo son aquellos que no se pueden modificar. Ejemplo, un marcador de riesgo de cáncer de cuello uterino es ser mujer, porque yo puedo tener cáncer de cuello uterino, eso yo no puedo modificar, porque por ser del sexo femenino puedo tener cáncer de cuello uterino. Entonces, la diferencia entre factor y marcador de riesgo es que factor de riesgo es modificable y marcador de riesgo no es modificable. Todo eso tengo que tener en cuenta para utilizar en la vigilancia epidemiológica. También para identificar factores favorables al estado de salud y factores desfavorables, que es lo que hace que una persona se enferme y otra no. Determinar prioridades en salud pública. ¿Cuál es mi prioridad? ¿Cuál es mi problema número 1? ¿Cuál es el problema número 2? Establecer políticas y programas de prevención y control. Todos estos son usos de la vigilancia epidemiológica. También determinar cambios en la frecuencia de eventos o enfermedades no deseadas. ¿Tengo más o tengo menos casos de X enfermedad? Eso me voy entonces vigilando. ¿Cuántos casos? Si el año pasado tuve 100 casos de dengue y este año tengo 10.000, entonces hay un cambio en la curva, empezó a subir. La curva de frecuencia de dengue subió este año. Y eso solamente lo puedo hacer con la vigilancia. Detección y control de brotes epidémicos. ¿Qué habíamos dicho que era un brote? Primero, ¿qué habíamos dicho que era una epidemia? Una epidemia es el aumento inusual del número de casos de algo. ¿Y qué es el brote? Es ese aumento inusual del número de casos, pero en una jurisdicción más pequeña. Por ejemplo, si yo me voy a McDonald's con un grupo de personas y toditas comemos hamburguesa y a la tarde empezamos a tener diarrea, si éramos 20 personas las que fuimos y 10 personas tuvieron diarrea, esto es un aumento inusual del número de casos porque no se esperaba la diarrea. Pero es solamente en McDonald's. Entonces, el brote es una epidemia más chica. ¿Tá? También sirve para evaluar los servicios de salud, porque, por ejemplo, una población va más a consultar en un centro de salud que en el otro, estando los dos a la misma distancia, por ejemplo. Proveer de información y generar hipótesis para realizar investigaciones especiales. O sea, yo tengo que generar algunas hipótesis para mi investigación. Por ejemplo, ¿cuál es mi hipótesis para decir que hay más casos de dengue? Puedo decir, la hipótesis del por qué hay más casos de dengue es porque hay más criaderos. Eso puede ser verdad o puede ser mentira. Y eso yo tengo que ver si realmente es así, investigar hasta llegar a decir que sí o que no. Hay otras cosas que son muy importantes con respecto al sistema de vigilancia epidemiológica y son los atributos que tienen que tener o que tiene que tener este sistema para que sea bueno.
Dentro de estos atributos está la simplicidad, la sensibilidad, la representatividad, la oportunidad de la información, y vamos a hablar de cada uno de ellos. Simplicidad, que quiere decir que un sistema de vigilancia epidemiológica sea simple. Y el concepto es la facilidad con que funciona un sistema de vigilancia. O sea, un sistema de vigilancia tiene que ser bien fácil, que todos entiendan, todos comprendan. Por ejemplo, va a ser de la población, hay un caso de dengue o varios casos de dengue. Esa población va a consultar a un centro de salud. Ese centro de salud le avisa al nivel superior, que va a ser el nivel distrital. El nivel distrital va a pasar al nivel regional y este va a pasar al nivel central. Entonces, son hechos concatenados y que tienen simplicidad. O sea, de aquí va a pasar allá, de allá a allá, hasta que finalmente tiene que llegar a donde tienen que llegar esos datos o esa información. Eso es simplicidad, tiene que ser bien simple. La sensibilidad es la capacidad del sistema para detectar brotes y epidemias a nivel comunitario. O sea, el sistema de vigilancia debe ser sensible. Si yo digo que quiero pescar a todos los casos de dengue por síndrome febril, digo, todos los que tienen fiebre voy a meter en un grupo y digo, estos son casos sospechosos de dengue. Por supuesto que no todos van a ser dengue, pero voy a atrapar a la mayoría. Entonces, no se me van a escapar los casos que realmente son dengue. Puede que tenga un resfrío, otro tipo de enfermedad que dé fiebre, pero es seguro que dentro del grupo están todos los de dengue. Entonces, cuando yo digo, con mi vigilancia voy a aumentar la sensibilidad, es porque quiero atraparles o agarrarles a todos los que yo estoy queriendo tomar. Si digo, por ejemplo, voy a tomarla todos los que tienen diarrea para ver si tiene rotavirus, entonces le agarro a todos los que tienen diarrea, pero solo un grupo va a tener rotavirus. El resto puede ser diarrea por malos hábitos alimentarios también. Otro atributo de la vigilancia es la representatividad, que es la posibilidad de aplicar a la población las observaciones obtenidas en una muestra de la misma. O sea, si yo tomo, por ejemplo, mi cuadra y digo, estas personas que tuvieron dengue tienen esta edad, son de este grupo de edad y son del sexo femenino, tienen esta ocupación, y yo quiero representar a toda la población de mi barrio, entonces digo que mi cuadra es la muestra y el universo que yo quiero representar es el barrio. Entonces, el sistema de vigilancia tiene que tener representatividad. Lo que yo tomo tiene que representar a la población en la que puede estar ese problema. El otro atributo es la oportunidad de la información, que está en relación con los tiempos requeridos para realizar intervenciones. O sea, oportunidad de la información, muy importante. ¿Por qué? Porque ¿de qué me vale que yo envíe los datos después de haber pasado una semana? En ese caso, si yo mando después de una semana, ya tengo una epidemia o un brote, porque ahí el tiempo es el problema. Hay que apresurarse. No importa si el caso sospechoso que yo tengo no sea al final caso, pero no se me escapó si realmente salía positivo. Entonces, la oportunidad de la información es llegar a tiempo con los datos antes de que ocurra el problema. Otros atributos son la difusión de la información por él generada, la aceptabilidad y la adaptabilidad. La difusión de la información consiste en estimular a mejorar la recolección de los datos en todos los niveles para hacer una retroalimentación y sirve de fuente de datos a otras investigaciones. Por ejemplo,
me mandan los datos del nivel local, por ejemplo, un puesto de salud. Entonces yo voy a enviar después todo el análisis de esos datos convertidos en información, y esa difusión de esa información tiene que llegar otra vez. Así como vino, tiene que ir por los mismos canales. O sea, del nivel central que hizo el análisis se va a ir al nivel regional, del regional al distrital, del distrital al local y del local a la comunidad. Hasta la comunidad debe llegar, porque la comunidad tiene que saber qué es el problema y cómo están. La aceptabilidad es otro atributo, que es el grado de adhesión de los trabajadores de salud con el sistema y grado de participación de la población. ¿Qué quiere decir aceptabilidad? Que la gente tiene que aceptar que este es un problema y que todos tienen que estar de acuerdo que realmente es un problema para que participe toda la población. Porque ¿de qué me vale que digan 2 o 3 sí realmente es un problema y el resto no acepte? Y lo otro importante dentro de los atributos de un sistema es la adaptabilidad, que es la capacidad de adaptarse a nuevos requerimientos. Ejemplo, si yo hablo de cuál es la definición de caso de dengue, ¿cuándo yo voy a sospechar que hay dengue? Cuando en una persona se encuentra fiebre, dolores articulares, dolor retroocular por detrás de los ojos, mialgias, dolores musculares, y entonces me diga, me duele todo el cuerpo. Esa definición de caso, y hay circulación viral, o sea, hay otros casos que tienen la misma sintomatología. Si yo seguía con esta definición de caso, se me iban a escapar muchos que en este momento se presentan de otra forma. Por ejemplo, en este momento el dengue se presenta también con fiebre y diarrea, cosa que no estaba en mi definición de caso anterior. Entonces, en eso consiste la adaptabilidad, que yo vaya cambiando de acuerdo a las circunstancias. Por ejemplo, vayamos a la COVID. ¿Cuál era la definición de caso sospechoso de COVID? Era persona con fiebre, con dolores musculares, articulares, con tos seca y dolor de garganta, ¿verdad? Esa era la definición, pero en este momento está cambiando. Se le va agregando otras, o de pronto son las que predominan. Por ejemplo, en este momento es la anosmia y la falta de sentido del gusto. Anosmia es la falta de sentido del olfato y la falta de sentido del gusto. La gente dice, no huelo nada y no siento nada. Ese es un nuevo síntoma de la COVID, y que se agregó a la definición de caso porque así se está presentando. Entonces, estos son los atributos de un sistema de vigilancia epidemiológica. Tiene que ser fácil de entender, tiene que ser aceptable por la población, tiene que ser adaptable, todos tienen que decir que ese es un problema, y después se tiene que hacer el análisis para difundir la información. Ahora vamos a ir a las etapas en la organización de los sistemas de salud. O sea, teníamos qué es el sistema de vigilancia, los atributos. Ahora vamos a las etapas, que son muy importantes también. Entonces, varias son las etapas de la organización de los sistemas, y vamos a ir deteniéndonos en cada uno de ellos. Primero, la primera etapa es la determinación de prioridades. Vamos a ya enumerar todas ellas para ir viendo cada una por separado. Entonces, ¿cuáles son esas etapas? La determinación de prioridades, en primer lugar, la formulación de objetivos, la determinación de necesidades de información, la determinación de estrategias, análisis e interpretación de la información, difusión de la información
y evaluación de los sistemas de vigilancia. Todo esto entonces todas estas son las etapas en la organización de sistemas de vigilancia. Entonces vayamos a la primera, determinación de prioridades. ¿Cómo se determina la prioridad? ¿Qué es lo que voy a investigar en primer lugar? ¿Cuál es lo más importante? Entonces, ¿cuál es mi problema número uno? Voy a seleccionar los eventos que serán sujetos a vigilancia de acuerdo a una serie de criterios. Esos criterios son magnitud del problema, gravedad del daño, vulnerabilidad y factibilidad de la solución. Todo esto tengo que tener presente para hacer mi prioridad. Criterios para la priorización se llama. Entonces, vamos a cada uno de ellos. Magnitud del problema, cuán grande es el problema, cuánto abarca del problema. Cada uno de estos criterios tienen sus indicadores. ¿Qué son los indicadores? Son aquellas cosas que podemos enumerar, podemos cuantificar. Por ejemplo, ¿cuál es la magnitud del problema del dengue? Entonces ahí hacemos números absolutos de personas afectadas, tasas de incidencia y prevalencia. ¿Cómo voy a saber cuánto afecta a mi población el problema de dengue? Cuando me digan, hay 40 casos, hay 50 casos, de los cuales 20 son hombres, 30 son mujeres, las tasas de incidencia con respecto a la población, cuántos casos nuevos hay, cuántos casos ya habían. Entonces, esos son los indicadores con los que yo puedo medir algo. El segundo criterio es la posibilidad de intervención, o sea, la vulnerabilidad, que es la posibilidad de prevención primaria y secundaria de los eventos o la tecnología adecuada. Entonces, es cuánto yo puedo intervenir en un problema de salud. ¿Es fácil o es difícil de intervenir? La gravedad del daño está dado por la mortalidad, años de vida potencialmente perdidos, mortalidad proporcional, letalidad y discapacidad. ¿Qué es mortalidad? Es gente que muere. Entonces, ¿cuál es la gravedad? ¿Cómo voy a medir la gravedad del daño? Por la mortalidad, que es lo primero. ¿Cuáles son las enfermedades que voy a priorizar? Aquellas que matan, aquellas enfermedades que dejan discapacidad. La letalidad es cuántos de los que enfermaron se murieron. Todo eso puedo cuantificar. Otros criterios son la factibilidad. La factibilidad que tiene acá como subtítulo, y esa factibilidad tiene varios criterios también con sus indicadores. Con esos criterios, con la primera letra de cada criterio, yo voy a hacer una mnemotecnia que es P-E-R-L-A, PERLA. Entonces, para el criterio de factibilidad voy a usar la mnemotecnia PERLA. Pertenencia, o sea, la P, pertenencia, ¿qué es? ¿Cuál es el indicador de pertenencia? ¿Cómo yo puedo medir la pertenencia? Es el sentimiento que tiene el grupo para resolver. Todos tienen que decir, esto es un problema y tenemos que resolver todos. Es un problema que le aqueja a todo el mundo. Eficiencia es el costo para la solución. Realmente yo tengo suficiente recurso económico como para resolver este problema. Esa es la eficiencia. Otros recursos necesarios para su solución. Que realmente yo tengo recursos tecnológicos para solucionar este problema. Legalidad es la existencia de pautas legales y éticas. ¿Realmente lo que quiero hacer es legal o no? Si me dicen, por ejemplo, al lado de mi casa, en mi barrio hay muchos casos de dengue, y al lado de mi casa yo tengo un problema que es el patio baldío. ¿Yo puedo entrar a limpiar ese patio baldío? No. ¿Por qué no? Porque no es legal. ¿Por qué? Porque ese patio baldío es ajeno, tiene su dueño.
Entonces yo no puedo entrar en una casa ajena a hacer lo que se me plazca. Tengo que pedir permiso. Ahí recién va a ser legal. Entonces, eso también es importante en la determinación de prioridades, que sea legal. Y la aceptación social es la percepción y efectos sociales del problema. O sea, todos estamos de acuerdo que realmente esto es un problema. A eso se refiere aceptación social. Entonces, muy importante cuáles son los criterios de prioridad de una enfermedad o de un evento que yo voy a hacer una vigilancia. Entonces, esos criterios son muy importantes. Acuérdense que está en amarillo, en color amarillo. O sea, como resaltando. Entonces, esa es la primera etapa. La segunda etapa va a ser la formulación de objetivos. Entonces, vamos a la formulación de objetivos, que va a ser la formulación de objetivos. Actualizar permanentemente el conocimiento del comportamiento de las enfermedades en un país, región o localidad. ¿A través de qué? Entonces, yo voy a hacer mis objetivos de acuerdo a la actualización permanente del conocimiento de cómo se comporta esa enfermedad que yo quiero vigilar. ¿Cómo voy a actualizar permanentemente? Haciendo estudios y control de las enfermedades con los factores de riesgo, evaluar el impacto de las intervenciones, por ejemplo, vacunas o medicamentos, establecer susceptibilidad y riesgo, cuál es el riesgo de la población de tener ese problema y el apoyo a la planificación y prestación de servicios de salud. Entonces, de todo esto dependen mis objetivos. ¿Cómo voy a hacer mis objetivos? Entonces, de acuerdo a cada uno de estos pasos. ¿Para qué voy a hacer esto? Para prevenir y controlar las enfermedades. La siguiente etapa o el siguiente paso va a ser la determinación de necesidades de información. La determinación de necesidades es de acuerdo a los objetivos que yo me tracé con qué es lo que quiero, cuál es el resultado que yo quiero, qué voy a investigar para poder vigilar. Entonces, ¿cuáles son los datos que voy a recabar para la vigilancia de los problemas de salud seleccionados? La información que se requerirá para el sistema de vigilancia está estrechamente ligada a los objetivos, porque de acuerdo a mis objetivos yo voy a decir, bueno, para esto yo necesito estos datos. La siguiente etapa, entonces, de la determinación de necesidades de información son las estrategias que yo voy a utilizar para estas necesidades de información. Entonces, voy a determinar la estrategia definiendo de dónde se obtendrá la información y cómo se recolectará y analizará esa información. ¿De dónde voy a recolectar datos de dengue? ¿De dónde voy a recolectar? Si yo quiero hacer la vigilancia de dengue, ¿de dónde voy a recolectar esos datos? Si yo quiero hacer vigilancia de cáncer de cuello uterino, ¿de dónde voy a recolectar esos datos? Tengo que tener fuentes de información y voy a proceder a la recolección de esos datos para su análisis. O sea, cada una de las vigilancias que yo voy a hacer va a tener su fuente de información y metodología de análisis y de recolección y análisis de datos. ¿Cuáles son esas fuentes de información para la vigilancia? Las unidades de salud, por ejemplo, ¿de dónde voy a sacar datos de enfermos de dengue? Voy a sacar, si voy al Ministerio de Salud, voy a sacar de la Dirección de Vigilancia de la Salud y dentro de la Dirección de Vigilancia de la Salud, de la Dirección de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles. ¿Por qué? Porque el dengue es una enfermedad transmisible a través de un mosquito que es el Aedes, ¿verdad? Entonces tengo que saber
es ir exactamente donde yo pueda conseguir la información fidedigna. Estadísticas vitales. Si yo quiero saber cuánta gente nació, cuánta gente murió, tengo que ir a estadísticas vitales. Si yo necesito saber cuántos casos confirmados de dengue hay, me voy al laboratorio, en donde me confirman los casos. Registros especiales, si yo quiero saber cuántos casos de tumor de cuello uterino tuvimos el año pasado, quiénes son las personas que presentaron, son mujeres de más de 20 años, menos de 20 años, cuánto tiempo duró para que empiece a expresar la sintomatología. Entonces, eso es lo que se llama fuentes de información. Si yo, por ejemplo, quiero saber cuál es la estadística de accidentes de tránsito, ¿dónde tengo que recurrir? A muchísimos lugares. Tengo que recurrir al hospital donde se le internó, si es que salió vivo, a emergencias médicas, que generalmente es donde van, a la policía, que es la que está primero, a la fiscalía, al registro de estadísticas vitales, porque puede que haya muerto, no llegó a hacerse atendido. Entonces, eso es fuentes de información. ¿De dónde voy a sacar la información para cada cosa que yo quiero vigilar? Esto implica cómo nosotros hacemos el sistema de recolección de la información. Entonces, comienza por el proceso de notificación arriba, va por los canales de comunicación pertinentes y se hace un registro continuo y sistemático de datos. Este es el sistema de información. O sea, comienza el proceso, va por los canales y se guarda en un registro continuo y sistemático de datos. ¿Cuáles son los canales de comunicación? ¿Dónde yo voy a dirigir mis datos para que llegue a donde tiene que llegar realmente y donde tiene que hacer el análisis de esa información? Es imprescindible que el sistema sea sencillo y ágil, ya dijimos. Y todos los profesionales de la salud tienen que estar colaborando para que funcione el sistema de vigilancia. Para eso es fundamental conocer y difundir los mecanismos de notificación y sus resultados. Por ejemplo, si ustedes tienen caso de fiebre pongámosle, en su familia, ¿cómo hago yo para avisar eso, para que la gente sepa, para que el personal de salud llegue a saber que hay un problema en tu casa? Entonces, primero tengo que saber a quién voy a informar. Al centro de salud que está más cerca o al hospital que está más cerca. El hospital es el que se va a encargar de mandar la información al Ministerio de Salud, no ustedes. Porque si ustedes entran directamente en el teléfono del Ministerio de Salud, jamás van a dar con lo que tiene que ser. ¿Por qué? Porque está saturado. ¿Y por qué está saturado? Porque hay su canal, el canal que es el que va a llevar a los lugares que yo necesito. Y ese canal está saturado. Entonces me voy por lo más sencillo, que va a ser allá abajo, que seguramente el teléfono va a estar todavía como libre, como para que yo pueda informar. Entonces, ¿qué quiere decir registro continuo y sistemático de datos? Que dijimos que es una parte de un buen sistema de vigilancia. Entonces vamos a ir a algunas cosas que son muy importantes que sepamos, y ahí vamos a tener en cuenta todas estas enfermedades transmisibles para poder saber cuándo nosotros decimos que un caso es sospechoso, cuándo un caso es probable y cuándo un caso es confirmado. Pero para esto tenemos que tener una homogeneidad en la aplicación de criterios clínicos, de laboratorio y epidemiológico para el diagnóstico de enfermedades. ¿Qué quiere decir? Si yo digo, aquí hay un caso sospechoso de dengue, la persona que me escucha tiene que entender qué quiere decir caso sospechoso de dengue. Cuando yo digo acá hay un caso confirmado de dengue, esa persona también tiene que saber cuál es el caso confirmado de dengue. Entonces ahí me voy a definir cuáles son los tipos de casos.
Y vamos a empezar por el inferior, que son los casos sospechosos. Cuando yo sospecho de que una persona tiene dengue, cuando tiene fiebre, dolores musculares, dolor retroorbital. Esa es la evidencia clínica. Síntomas y signos. Cumple un solo criterio que va a ser el criterio clínico. Esa es la sospecha. Ahora, ¿cuál es el caso probable? Cuando hay evidencia indicativa, cumple dos criterios. ¿Cuál es el otro criterio, además de la clínica? Es la epidemiológica. Cuando yo tengo que hay otra persona cerca o en el barrio que está con los mismos síntomas, quiere decir que hay circulación del virus. Entonces yo digo, acá hay el virus del dengue está circulando, por lo tanto, tengo una evidencia epidemiológica de que hay el virus. Entonces, el caso probable, además de la evidencia clínica, tiene la evidencia epidemiológica. ¿Y cuál es el confirmado? El último peldaño, digamos, que es la evidencia definitiva. Y este cumple los tres criterios. O sea, tiene síntomas, tiene epidemiología y tiene laboratorio que dice, este es un caso confirmado. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos tipos de casos, tenemos que saber de qué estamos hablando. Tiene que homogeneizarse a todo el personal de salud para que todos sepamos cuándo es un caso confirmado, cuándo es un caso probable o cuándo es un caso sospechoso. La selección de la estrategia depende mucho, entonces, selección de la estrategia de vigilancia, depende mucho entonces de cuál es el propósito que yo persigo y para optimizar los atributos del sistema. Para eso entonces tengo que utilizar algunas estrategias. Depende de lo que yo quiera. Entonces, ¿cuáles son esas estrategias? Muy importante. Si yo quiero conocer, mi propósito es conocer la morbilidad, o sea, la enfermedad y la mortalidad, los que mueren por esa enfermedad, para poder ejecutar acciones que optimicen la eficiencia del sistema, me voy a ir me voy a mirar la notificación de enfermedades para saber cuántos casos hubo, cuántos murieron. Entonces me voy a cuántos casos hay, notificación de enfermedades, cuántos casos se denunciaron, cuántos casos se notificaron. Si yo quiero dar respuesta a algunos programas de control específico, cuyos objetivos requieren de modelos de alta calidad, oportunidad, sensibilidad, especificidad, me voy al sistema intensificado con búsqueda activa de casos. O sea, el sistema intensificado con búsqueda activa de casos es cuando yo me voy a terreno y me voy casa por casa a preguntar. ¿Aquí hubo un caso de febril? No, doctora. Allá al otro, en mi vecino sí, y en el otro vecino sí. Entonces, esa es la búsqueda activa de casos. Cuando yo me voy casa por casa en el lugar, me voy buscando, no se me escapa nada. Eso quiere decir búsqueda intensiva de casos cuando yo estoy sospechando que no tengo toda la información. ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Qué es el sitio centinela o unidad centinela? Es cuando yo voy a realizar una vigilancia intensiva en un lugar determinado. Por ejemplo, yo digo, este centro de salud va a ser mi sitio centinela. Ese sitio de centinela es el modelo de la vigilancia. Ahí se tiene que hacer todo el diagnóstico, tiene que estar bien preparado. Entonces, ese es una estrategia para tener una buena vigilancia epidemiológica. Registros específicos que sean de alta calidad, periódicos y estén disponibles. Por ejemplo, es una estrategia de vigilancia que utilizan registros específicos para enfermedades como cáncer. Si yo quiero tener entonces el registro de cuántos casos de cáncer hubo el año pasado, me voy en un lugar donde se llama registro de tumores, que son registros específicos y que tienen alta calidad, porque eso se dedican a hacer recabar esos datos y hacer información de ellos.
Si mi propósito es destinar a obtener información complementaria a la aportada por la fuente de datos primarios, voy a ir a encuestas epidemiológicas. Acá vamos a hacer hincapié en otra información muy importante. Hablamos de datos primarios y datos secundarios. Muy importante. Datos primarios son aquellos que ya están. Por ejemplo, yo me voy a una historia clínica y ahí encuentro la edad, el sexo, los antecedentes de esta persona que yo quiero saber. Pero cuando me voy a la edad, que es lo que me interesa mucho, veo que dice personas de 20 a 60 años. Ahí está la edad, pero dentro de esa edad, a mí lo que me interesa es la edad de 20 a 40 años. Eso yo no puedo sacar así porque está todo junto. Están todas las enfermedades mezcladas, perdón, todas las edades mezcladas. Entonces, en ese caso yo voy a hacer encuesta. Y en la encuesta voy a preguntar directamente, ¿cuántos años tenés? ¿Cuándo empezó tu problema? Y de eso sí voy a poder sacar lo que es el margen de edad. O sea, exactamente lo que yo quiero voy a sacar cuando tengo encuestas epidemiológicas, cuando hago encuestas. Y cuando yo quiero registrar eventos o factores de riesgo que afectan a la salud y al medio ambiente, me voy a ir a la vigilancia ambiental. O sea, hay un programa de vigilancia ambiental, entonces yo de ahí puedo sacar alguna, por ejemplo, qué pasó con la humedad en este tiempo, qué pasó con el incendio forestal, que hubo incendio forestal, o cuánta cantidad de lluvia se registró para que yo pueda comparar o pueda asociar con alguna enfermedad. Entonces vamos a otra etapa que va a ser el análisis e interpretación de la información. Entonces, hasta este momento yo vi cuáles son mis prioridades, cuáles son los objetivos, de acuerdo a lo que yo enumeré como prioridad, determiné las necesidades de información para ese objetivo y cuáles son las estrategias para tener esa información. Entonces ahora vamos a ir, ya tengo todos mis datos, vamos a ir al análisis e interpretación de la información. ¿Qué tipo de análisis de datos voy a realizar? De acuerdo a lo que yo quiero, de acuerdo a mi objetivo. Entonces, si yo quiero describir nomás lo que ocurrió, por ejemplo, el dengue a quienes afectó, y ahí tengo que tener en cuenta las variables que yo ya les mandé también, que son tiempo, lugar y persona. Esos son los estudios descriptivos. Voy a describir como si fuera una foto que estoy mirando y digo, esta persona tiene tantos años de edad, es de sexo femenino, es de cuál es su profesión, dónde vive. Entonces, todo eso es descripción, describir. Para eso voy a utilizar los estudios descriptivos de tiempo, lugar y persona. Y también al final puedo hacer cálculo de tasas cuando tengo en cuenta los casos sobre la población. O sea, la población tengo en cuenta para hacer tasas, que más adelante también vamos a ir viendo. Estudios de causalidad. No es que solamente voy a describir, sino voy a preguntarme, ¿por qué sucedió esto? Entonces, esos son cálculos de medida de asociación y de impacto. Entonces, ya es la epidemiología analítica, porque voy a empezar a hacer análisis, porque ya quiero saber algo más que describir nomás. Y el control de calidad, que es la elaboración y análisis de indicadores, o sea, todo lo que yo puedo medir. Entonces, vamos al siguiente paso que va a ser, o etapa que va a ser la difusión de la información. Ya tengo todos estas fases o etapas más el análisis de la información. O sea, ahora lo que tengo que hacer es empezar a difundir lo que salió de mi análisis.
La información generada por el sistema debe ser transmitida desde los niveles superiores a los niveles inferiores. ¿Por qué? Porque dijimos que los datos parten de la población y llegan hasta el nivel superior en el que se genera la información. Esa información generada tiene que volver al nivel inferior para estimular y lograr un adecuado mecanismo de retroalimentación. O sea, todos los datos que yo envío tienen que devolvérseme como información. ¿Se entiende? Entonces todos los datos que se generan van hasta el nivel superior donde hacen el análisis y vuelve de nuevo por cada uno de los niveles a como una información. Todos tienen que saber y compartir. Entonces la difusión de la información generada por el sistema también debe estar disponible para las personas e instituciones con funciones de planificación, porque de acuerdo a eso van a planificar. Si yo tengo este año 20.000 casos de dengue, el año pasado tenía 10.000, yo tengo que planificar que tengo que tener más camas, más consultorios, por si vuelve a haber el año que viene, o prepararme. Si yo tengo 20 embarazadas en mi comunidad, tengo que prepararme con 20 camas que probablemente esas embarazadas van a venir a tener hijos en mi centro de salud. También debe estar disponible esta información para la población y para los investigadores. Es cierto que para cada uno de estas personas que pidan la información debe ser entregada de diferentes formas. Yo no puedo entregarle a la población la misma información que le voy a dar a los investigadores porque cada uno de ellos tiene diferentes objetivos. La población tiene que saber nomás si están enfermos o no están enfermos y qué es lo que tienen que hacer para evitar que se enfermen. Sin embargo, los investigadores necesitan de mucho más información para hacer su investigación. Seguimos con la difusión de la información y ahí vamos a ver cuáles son las herramientas para difundir una información. En este momento, la que más se utiliza es la internet, la página web en todos los niveles. Los boletines semanales de notificaciones, boletín epidemiológico de la región, boletín epidemiológico nacional. O sea, cada región sanitaria hace de nuevo su boletín y manda a nivel nacional para que esto se pueda condensar en uno solo. Y publicaciones especiales, por ejemplo, cuando yo alguna investigación quiero publicar en algún libro o alguna revista. Entonces a todos los niveles, el nivel distrital, el nivel regional, el nivel nacional y a todos los niveles. Entonces, ¿cómo difundo la información? Y la última etapa de la vigilancia o de la organización de mi sistema de vigilancia va a ser la evaluación de los sistemas de vigilancia. ¿Cómo voy a evaluar si anduvo o no anduvo mi sistema de vigilancia? La evaluación entonces se va a hacer según la responsabilidad de cada nivel de sistema. Por ejemplo, si yo quiero evaluarle a la región sanitaria, voy a evaluarle de acuerdo a la responsabilidad de él y de acuerdo a los atributos del sistema. O sea, tiene que ser simple, tiene que ser adaptable. Entonces, todo eso voy a condensar en indicadores que van a ser estos resultados que pueden ser medidos, que ya habíamos visto. Entonces vamos a ir un poco a lo que es la organización del sistema de vigilancia en nuestro país. Este es el flujograma de notificación, que parece engorroso, pero realmente es bien sistemático. Fíjense en el medio. Pongan una línea en el medio, una línea recta que vaya desde la comunidad, pasando por los centros de salud, la región sanitaria, DIVET y DGBS. Esa es la línea principal del flujograma de notificación. Por eso digo que tiene que ser simple. De la comunidad tiene que
la comunidad consulta en el centro de salud. El centro de salud tiene que mandar los datos a la región sanitaria debe mandar a la Dirección de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles, esta a la Dirección General de Vigilancia de la Salud, y esta va a mandar al nivel a los países para que también sepa cómo estamos en cuanto a el problema. Ahora, estas flechas que están a los costados son las otras unidades que también pueden recibir a estas personas, a la comunidad. O sea, no necesariamente yo voy a recurrir al centro de salud, puedo irme al dispensario, puedo irme al puesto de salud, puedo irme a un hospital privado, a un consultorio privado, puedo ir a los centros, a la unidad distrital, los laboratorios también, puedo ir directamente al laboratorio. Entonces, estas son flechas que van compensando, pero miren el medio. Ese es el sistema nuestro, el flujograma de notificación, de abajo para arriba y así también de arriba para abajo, porque tiene que llegar la información hasta la comunidad. ¿Por qué hablamos tanto de niveles? Porque así se organiza el sistema de vigilancia. Tenemos el nivel local, distrital, regional y central o nacional. A veces el nivel distrital no hay, porque el lugar no es grande. Entonces, por eso los componentes, vamos a ver los componentes de cada nivel. El nivel local, cuando hablamos de nivel local, estamos hablando de centros de salud, puestos de salud. ¿Y por qué se llama nivel local? Porque estos servicios asistenciales tienen una población menor a 10.000 habitantes. Entonces, por la cantidad de personas que hay en cada lugar, por la cobertura de ese lugar, entonces se va a dividir en niveles. El nivel local, entonces, tiene una población menor a 10.000. El nivel distrital tiene una población mayor a 10.000 habitantes. La región, el nivel regional es la región sanitaria. Esa región sanitaria, supónganse, la región sanitaria de Asunción, la 18ª región sanitaria. Esa es una región sanitaria. Todos los hospitales distritales, los puestos de salud, los centros de salud, tienen que informar a Asunción, a la región sanitaria, para que ésta pueda condensar toda la información. Y esto se manda al nivel central o nacional, que son los programas. Este es de acuerdo a la enfermedad o al evento que yo voy a mirar. Entonces están los programas CENEPA, Laboratorio Central de Salud Pública, Dirección de Enfermedades Transmisibles y de las no transmisibles, y la Dirección General de Vigilancia de la Salud, que está entonces en el nivel central. Esto es lo que está ahí sobre Brasil y Petirosi, el nivel central, donde se recoge toda la información de todo el país. ¿Cuáles son las acciones entonces de cada uno de ellos? Ustedes tienen ahí al costado. El nivel local y el nivel distrital hacen casi lo mismo: diagnóstico de casos, notificación de esos casos, control de casos, implementación de medidas de control. Desde el nivel regional para adelante ya empiezan a hacer investigación, análisis consolidado de toda la información y difunden la información. Entonces, el nivel central lo que va a hacer es casi lo mismo que el regional, pero con la diferencia de que es el nivel normativo, porque da todos los libritos de norma, se hacen en el nivel central para que todas las regiones tengan un mismo parámetro de información. Y su función es normativa, es reguladora, y es el apoyo y monitoreo de evaluación. Entonces, a partir de ahora nosotros sabemos ya que los niveles del sistema de vigilancia está dado por el nivel local, población menor a 10.000 habitantes, el nivel distrital, población mayor a 10.000, la región sanitaria que toma local, distrital es más grande, y el central, que es el nacional. Ahora tenemos las responsabilidades de cada nivel. Entonces, ¿qué es lo que hace el nivel local? El que tiene menos de 10.000, población menos de 10.000 habitantes.
realiza el análisis básico y continuo de la información primaria, detecta en forma oportuna la ocurrencia en la comunidad de un evento adverso de salud, detecta y avisa. Inicia de inmediato las acciones de control y notifica los casos según las normas y procedimientos del sistema de vigilancia. Hay un libro de normas y procedimientos, hay documentos de normas y procedimientos. Participar en las estrategias de comunicación social, cómo vamos a avisar a la población e informar las acciones de control realizadas a nivel inmediato superior. El nivel distrital, que es el siguiente, que tiene mayor a 10.000 habitantes, va a programar, coordinar y supervisar las actividades de vigilancia epidemiológica en el ámbito de su área. Capacita el recurso humano. Fíjense que acá empieza la capacitación del recurso humano. En el nivel local generalmente cuentan números nomás. En el nivel distrital ya tienen que se capacitan para analizar los datos. Capacitar el recurso humano que intervenga en el sistema de vigilancia epidemiológica, realizar investigaciones epidemiológicas en su ámbito, realiza investigaciones, cosa que no hacía a nivel local. Recepcionar, consolidar, procesar y difundir la información que se generó. Entonces, recibe, consolida, hacer una sola información, procesa, o sea, analiza y difunde. ¿Qué hace el nivel regional? Que es el nivel que recibe toda la información del distrito y del nivel local. Elabora y difunde los boletines epidemiológicos. Su función es mucho más organizado, más capacitado, más informativo. Participa en la ejecución de las estrategias de comunicación social, da alerta y coordina las acciones de intervención necesarias para todos los niveles por debajo. Participa en la formulación de políticas, planes y programas de salud y notifica al nivel nacional. Él tiene que notificar todo lo que pasó en su región sanitaria. Y el nivel nacional, ¿qué es lo que hace el nivel nacional? Mantiene actualizado el sistema de vigilancia y sus normas de acuerdo a las necesidades del país con la participación de todas las áreas. Elabora y adecua los instrumentos de análisis epidemiológico, cómo se va a hacer el análisis. Promociona la capacitación del recurso humano en forma articulada con las instituciones de referencia del país o de otros. Entonces, el nivel nacional es el que recoge toda la información. Esa información consolida y ya manda al exterior para decir cómo está el país, pero al mismo tiempo le manda a todas las regiones sanitarias también. Entonces, lo que sigue haciendo a nivel nacional, realiza análisis e investigación epidemiológica en el ámbito nacional en base a la información suministrada por todas las regiones sanitarias, asesora y evalúa sobre problemas de salud considerados de relevancia nacional o de aquellos imposibles de controlar. O sea, si hay un problema en la región que no se puede solucionar con su gente, entonces el nivel nacional manda un epidemiólogo o un médico que pueda ayudarles. Cooperar científica y técnicamente con los distintos niveles sobre la adopción de medidas de control. Entonces, es el nivel más alto de la responsabilidad del sistema de vigilancia. Ahora, ¿cómo se hace este proceso de notificación? ¿Cómo se genera? ¿Cómo se denuncia? ¿Cómo se notifica? ¿Quién es el que genera la información? ¿El médico que atiende al paciente? ¿El laboratorista que hace el diagnóstico? ¿El nutricionista que sabe cuáles son las enfermedades de notificación obligatoria? ¿El enfermero? Todo el personal de blanco puede hacer la notificación. ¿Qué es lo que se declara? Enfermedades de notificación obligatoria. Las enfermedades, en algún momento les voy a dar cuál es la lista de estas enfermedades de notificación obligatoria, que son más o menos casi 40.
No hay necesidad que ustedes lo sepan de memoria, pero tienen que conocer. Ante la sospecha, entonces, ¿cuándo se declara ante la sospecha clínica de alguna de estas enfermedades o su confirmación diagnóstica en el laboratorio? Supongamos que ustedes tengan un caso de sífilis, tienen que notificar, porque es una enfermedad de notificación obligatoria. ¿Por qué? Porque es transmisible. Entonces, por eso, y puede afectar a toda la población. Entonces, no solo las enfermedades transmisibles son de notificación obligatoria, para saber cuántos casos hay de alguna enfermedad también se notifica. ¿Cómo se notifica? ¿Cómo se declara? Hay planillas. Cada una de las enfermedades tiene su planilla. Están las que se declaran en forma urgente, que puede ser por teléfono, fax, correo electrónico, internet, y están algunas que tienen las planillas semanales, que cada semana nomás se manda el número de casos. ¿A quién se notifica o se declara? A la autoridad sanitaria inmediata superior. O sea, si yo vi en la comunidad, voy a declarar, voy a denunciar al centro de salud, porque el centro de salud le va a pasar a la región o al distrito y el distrito al nivel central. Ese es el canal que tiene que seguir la vigilancia. ¿A quién se declara? Entonces a la autoridad sanitaria inmediata superior. ¿Por qué se declara? Para tomar las medidas sanitarias apropiadas, para investigar y controlar la transmisión de enfermedades e informar a los niveles superiores. Entonces, ¿quién declara? ¿Qué se declara? ¿Cuándo se declara? ¿Cómo se declara? ¿A quién se declara? ¿Y por qué se declara? Es muy importante. Entonces, proceso de notificación, ¿cuáles son los pasos? ¿Quiénes notifican? Acá vamos a tener algunos instrumentos de notificación. A modo de ejemplo, el evento está a la izquierda, la modalidad de la notificación, cuál es el instrumento y cuál es la periodicidad. Entonces vemos que coqueluche, difteria, parálisis, por ejemplo, el sarampión, que tienen acá abajito, ¿cómo se notifica? Es individual, individual. O sea, caso por caso quiere decir eso. Este fulano tuvo sarampión. ¿En dónde se notifica? ¿Cuál es el instrumento de notificación? Hay una ficha de enfermedades eruptivas y ahí se notifica. ¿Y cuál es la periodicidad? Inmediata. Ustedes ven que algunas son semanales, o sea, se suman los casos, hay 20 casos en una semana y eso se envía. Sin embargo, el dengue y tétano, por ejemplo, meningocefalitis, es inmediata, caso por caso. Hoy tuve un caso, eso voy a notificar. Y acá tenemos todas las enfermedades de notificación, o sea, algunas del listado. Van a ver ustedes leptospirosis, leishmaniosis, influenza, meningitis. Esos son todos de declaración inmediata. Seguimos con declaración inmediata y después tenemos las de notificación semanal. O sea, en la semana, ¿cuántos casos hubo? Conjuntivitis epidémica, Chagas, influenza, diarrea, se ve cuántos casos tuvo en la semana y se manda. No es que es inmediato. Y así sucesivamente vemos las enfermedades de notificación. Como les dije, ustedes tendrían que tener el listado por si les toca en algún momento, pero tienen que saber que existe esta enfermedad de notificación obligatoria. ¿Qué quiere decir de notificación obligatoria? Que si yo atendí y no notifiqué, me pueden sancionar. Eso quiere decir porque hay una ley que dice que todo personal de salud debe conocer esas enfermedades para notificar. Entonces, con esto damos por terminado la clase de vigilancia epidemiológica, que generalmente esto se da en 2 clases porque realmente es muy largo, y yo les había enviado con una lectura que con eso van a complementar. Entonces, lo que vamos a hacer a partir de ahora es, ustedes van a recibir esta grabación, van a leer, van a hacer sus preguntas y con eso entonces yo probablemente dentro de la semana voy a pasarles las demás clases que son
2 más probablemente, para que después veamos cómo eh, qué metodología vamos a utilizar para el examen, para la evaluación. Pero ustedes ya tuvieron el PowerPoint que se les había enviado, ya algunas lecturas, entonces con esta clase ustedes tendrían que tener una idea más acabada de lo que es vigilancia y estar disponibles cuando se les pida para que tengamos esa conversación y ustedes pregunten qué es lo que, cuáles son los problemas que tienen con respecto al entendimiento de estas clases. Así que hasta luego y en algún momento de nuevo estamos en comunicación.